Un niño de 5 años puede aprender un idioma completamente nuevo en unos meses. Un adulto puede pasar años estudiándolo y aún así seguir sonando un poco extranjero. Esto no es falta de inteligencia, no es falta de esfuerzo, es biología pura. Hay habilidades que el cerebro humano aprende con una facilidad casi absurda antes de cierta edad y después se vuelven sorprendentemente difíciles. No imposibles, pero distintas. Como si hubiera una ventana que estuvo abierta durante años y en algún momento, sin que nadie te avisara, se cerró. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Hasta cuándo tienes esa ventana abierta? ¿Y qué pasa exactamente en el cerebro cuando se cierra? Y lo más curioso de todo es que la respuesta no tiene nada que ver con el talento, ni con la inteligencia, ni con cuánto te esfuerzas. Tiene que ver con algo que está pasando dentro de tu cerebro en este momento y que nadie te avisó que iba a ocurrir. Cuando nacemos, el cerebro tiene una cantidad enorme de conexiones neuronales, muchas más que las que tendrá cuando seas adulto. Durante la infancia ocurre algo aparentemente contradictorio. El cerebro empieza a eliminar conexiones que no usa y a fortalecer las que sí. A esto se le llama poda sináptica. Es como si el cerebro estuviera probando miles de caminos al mismo tiempo y con los años se quedara con solo los más eficientes. El resultado, un cerebro adulto mucho más especializado, más rápido en lo que ya sabe, pero también significativamente menos flexible para aprender cosas nuevas desde cero. Por eso, los científicos hablan de algo llamado periodos críticos del aprendizaje. Ventanas de tiempo donde el cerebro aprende ciertas habilidades con una facilidad que después desaparece. Aprender sigue siendo posible, siempre, pero ya no es igual. Y lo curioso es que estas ventanas no son todas iguales. Hay habilidades cuyo periodo crítico se cierra muy pronto, antes de los 7 años. Otras duran hasta la adolescencia. Y algunas tienen ventanas secundarias que se abren y cierran varias veces a lo largo de la vida. Vamos una por una. El ejemplo más famoso es el lenguaje. Cuando un bebé nace puede distinguir casi todos los sonidos de todos los idiomas del mundo. Todos. Pero alrededor del primer año de vida, el cerebro empieza a especializarse en los sonidos del idioma que más escucha. Los demás sonidos simplemente se pierden. Por eso a muchos adultos les cuesta tanto distinguir ciertos sonidos extranjeros. El ejemplo más conocido, muchos japoneses tienen dificultad para diferenciar la R y la L del inglés. No porque su oído sea mejor, sino porque el cerebro nunca necesitó hacer esa distinción durante el desarrollo. Y una vez que los circuitos del lenguaje se consolidan, cambiarlo es mucho más difícil. Un estudio de la Universidad de Washington mostró que bebés de 9 meses expuestos a un segundo idioma en sesiones en persona, no en video ni en audio grabado, sino con una persona real, podían seguir distinguiendo sus sonidos meses después. Bebés expuestos al mismo idioma solo a través de video no mostraron el mismo efecto. El cerebro en esa etapa no solo necesita el sonido, necesita el contexto social. Esto explica por qué los niños criados en familias bilingües no mezclan los idiomas de forma confusa como mucha gente cree, sino que los mantienen separados de forma bastante eficiente. Su cerebro está construyendo dos sistemas al mismo tiempo y lo hace sin esfuerzo consciente. Los adultos que aprenden un segundo idioma pueden llegar a niveles muy altos, pero el acento perfecto, esa ausencia total de rastro del idioma materno, es extraordinariamente rara después de la adolescencia. No imposible, pero sí estadísticamente muy poco común. Otra habilidad que depende enormemente de la edad es el oído absoluto. Es la capacidad de identificar una nota musical sin ninguna referencia externa. Escuchas un sonido y sabes inmediatamente que es un do, un fa sostenido o la bemol. Para la mayoría de las personas es imposible. Pero quienes lo tienen normalmente empezaron entrenamiento musical muy temprano, casi siempre antes de los 6 o 7 años. Durante esa etapa, el cerebro puede calibrar las notas musicales como categorías permanentes. Es algo parecido a cómo aprendemos los colores. No necesitas comparar el rojo con otro color para saber que es rojo. Simplemente lo sabes. El oído absoluto funciona igual con las notas. Los estudios sobre músicos con oído absoluto muestran que casi todos empezaron formación musical antes de los 7 años y que la correlación se debilita drásticamente para quienes empezaron después. Después de cierta edad, desarrollar oído absoluto se vuelve extremadamente raro, incluso con años de práctica intensiva. Esto no significa que aprender música de adulto no valga la pena, claramente vale, pero hay algo específico, esa capacidad de reconocer notas como colores que parece estar ligada a una ventana muy concreta del desarrollo.
Si te fijas en deportes técnicos, verás el mismo patrón repetirse sin excepción. Gimnasia artística, ballet, patinaje artístico, artes marciales de alta competición. La mayoría de los atletas de élite empezaron muy joven. Y no es casualidad. Durante la infancia el cerebro está construyendo los circuitos que controlan el movimiento. El cerebelo aprende patrones motores. La mielinización, que es el proceso de recubrir las fibras nerviosas para que las señales viajen más rápido, mejora la precisión y la velocidad de los movimientos. El cuerpo memoriza secuencias complejas con una eficiencia que después disminuye. Cuando esos patrones se consolidan temprano, el movimiento se vuelve casi automático. Una gimnasta que lleva entrenando desde los 4 años no piensa en cada giro. Su cuerpo lo sabe, lo tiene grabado a un nivel que va más allá de lo consciente. Por eso casi nadie empieza gimnasia olímpica a los 20 años y llega a competir a nivel internacional. No es solo cuestión de tiempo de práctica, es que el hardware neurológico que permite ese tipo de precisión se forma en una ventana muy específica. Dicho esto, la coordinación motora en general tiene ventanas más largas. Aprender a tocar un instrumento, practicar un deporte o un arte marcial de adulto sigue siendo completamente posible y enormemente beneficioso. Lo que cambia es el techo potencial en habilidades que requieran una precisión extrema. Incluso algo tan básico como ver depende del aprendizaje temprano. Esto suena raro porque tendemos a pensar en la visión como algo puramente físico, como si los ojos simplemente captaran imágenes, pero el cerebro tiene que aprender a interpretar lo que los ojos ven. Hay casos médicos muy reveladores de niños que nacen con cataratas congénitas. Si esas cataratas se corrigen en los primeros meses de vida, el desarrollo visual suele ser normal. Pero si la corrección llega tarde, el ojo puede recuperar la capacidad de captar luz y aún así, el cerebro tiene dificultades serias para interpretar lo que ve. La profundidad, los contornos, el reconocimiento de objetos, todos esos procesos que damos por sentados tienen que aprenderse durante una ventana específica. El cerebro no solo recibe imágenes, aprende a construirlas, y si durante los primeros años de vida no llega la información visual adecuada, algunas de esas capacidades nunca se desarrollan completamente, aunque el ojo esté técnicamente sano. Hay una dimensión del aprendizaje temprano que se menciona mucho menos, pero que tiene un impacto igual o mayor en la vida adulta: las habilidades sociales y emocionales. Los primeros años de vida son una ventana crítica para desarrollar lo que los psicólogos llaman apego seguro. La capacidad de confiar en los demás, de gestionar el rechazo, de leer emociones propias y ajenas. Los niños que crecen en entornos con vínculos estables y seguros desarrollan circuitos emocionales que les permiten relacionarse de forma más equilibrada durante toda la vida. Esto no significa que quien tuvo una infancia difícil esté condenado. El cerebro adulto tiene una plasticidad notable en el área emocional y la terapia o el trabajo personal pueden generar cambios reales. Pero sí significa que los patrones que se forman en los primeros años son muy profundos y requieren un esfuerzo consciente mucho mayor para modificarse. La empatía, la regulación emocional, la tolerancia a la frustración, todas estas habilidades tienen raíces que van mucho más atrás de lo que solemos reconocer. Aquí viene algo importante. Todo lo anterior no significa que los adultos no puedan aprender. Significa que aprenden de forma diferente. El cerebro adulto pierde plasticidad en ciertas áreas, sí, pero gana otras cosas que el cerebro infantil no tiene. Mayor capacidad de razonamiento abstracto, más estrategia, más metacognición, es decir, la capacidad de pensar sobre cómo estás pensando y ajustarlo. Un niño aprende rápido porque su cerebro absorbe sin filtros. Un adulto aprende con más intención porque puede entender la estructura de lo que está aprendiendo. Un adulto que aprende un instrumento puede progresar más rápido en teoría musical que un niño, aunque el niño pueda desarrollar ciertas habilidades motoras más fácilmente. Un adulto que aprende un idioma puede entender la gramática de forma más eficiente, aunque el niño adquiera el acento con menos esfuerzo. Son cerebros distintos, no uno mejor que el otro. El cerebro joven es extraordinariamente flexible, aprende idiomas, sonidos, movimientos y percepciones con una facilidad que después desaparece poco a poco. Esas ventanas son reales y tienen una biología muy concreta detrás. Pero esto no significa que el cerebro adulto sea inferior, es un cerebro más especializado, más eficiente en lo que ya domina y con capacidades únicas que el cerebro infantil no tiene. Así que si tienes menos de 20 años, existe una ventaja biológica real que merece aprovecharse. No porque después ya no valga la pena aprender, sino porque algunas de esas ventanas son temporales y no lo parecen hasta que ya se han cerrado. Y si no, si ya pasaste esa etapa,
el aprendizaje sigue siendo completamente posible. Solo que ahora tu cerebro te va a pedir algo más a cambio. Más intención, más tiempo y más esfuerzo consciente. Lo cual, pensándolo bien, tiene su propio valor.